Sí, ahora se inició la grabación, me acaban de avisar y estaremos ahora entonces de vuelta con la próxima parte de nuestro ciclo de webinar. Y bueno, bienvenidos, qué bueno que están ahora acá con nosotros y seguiremos con la charla. Y para los que no estuvieron en la primera parte de las charlas y en la ceremonia inaugural, ahora les voy a decir que vamos a escuchar una charla de nuestro multitalento, porque tenemos acá conmigo ahora Annika Schüttler. Y Annika no solamente es mi querida colega en la Cámara Chilena Alemana de Comercio e Industria, sino también la moderadora de los webinars, además bailarina estrella de cueca en la ceremonia inaugural. Y ahora también nos va a contar sobre sus proyectos que hace en conjunto con la Fundación La Semilla en cuanto a la responsabilidad social empresarial. Y entonces ahora nos contará sobre huertos familiares y cómo hacer una gestión eficiente del agua. Así que, Annika, ahora el webinar de nuevo es tuyo. Muchas gracias, Iris. Y bueno, muchas gracias a la GRIT por darme la oportunidad también de compartir esta experiencia de proyectos que hago en realidad por pasión y junto a una fundación que hace excelentes proyectos de responsabilidad social empresarial. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando, Iris? Sí, yo te escucho bien, no hay Ya, problema. es que me cambió a mí el audio. Con la Fundación La Semilla, que hace excelentes proyectos de responsabilidad social empresarial para justamente hacer el gran cambio social que también estamos trabajando en lograr aquí en Chile. Así que, bueno, tal como decía Luis Gurovich también ya, la agricultura familiar campesina es un pilar muy importante y una gran masa de agricultores que tenemos en Chile, y su enfrentamiento a la sequía, o tal vez son los más vulnerables al escenario de sequía que tenemos acá en Chile, y donde estamos desde ya más de 10 años con un escenario donde llueve menos de lo que es el promedio finalmente, que es lo que vimos también en la presentación anterior. Y eso va de la mano con una serie de cosas que, por un lado, tienen que ver con lo que es el avance del desierto. Quiere decir, finalmente, el desierto de Atacama, que tenemos en toda la zona norte, va avanzando a un ratio más o menos de 400 metros a 1 kilómetro por año. Entonces, eso quiere decir que, claro, cada vez tenemos más problemáticas asociadas a lo que es cultivar dentro de un contexto cada vez más árido. Y eso, si es que uno no está equipado ante esa situación, finalmente lleva a que mucha gente tenga que emigrar, porque lo que caracteriza justamente a la agricultura familiar campesina es que por lo general es una agricultura muy de subsistencia y con un bajo nivel tecnológico, por lo mismo que decía ya Luis Gurovich, que al final todas estas cosas son un balance fino entre lo que me reporta finalmente el cultivo versus el costo que tiene implementar alguna solución. Entonces, eso es una cosa que está afectando fuertemente, especialmente a la agricultura familiar campesina. De ahí tenemos el fenómeno de por sí, que es la erosión de suelos, quiere decir la pérdida de suelo fértil cultivable. Y ahí, bueno, aquí les traje una gráfica que ya es de varios años atrás, del 2011, donde se muestra un poco las diferentes regiones de Chile y en qué grado de erosión de suelo y cuántas hectáreas finalmente se encuentran en qué grado de erosión a lo largo del país. Y ahí vemos que justamente las zonas donde mayormente todavía tenemos también a las personas cultivando, que sería entre Valparaíso, Metropolitana o Higgins, ahí también estamos, o sea, desde el punto de vista de las regiones que ya están más afectadas por la sequía, me están cambiando. Yo me cambio la presentación, no se preocupen por eso. Entonces, estamos viendo que ahí hay un grado de erosión también bien moderado, bien severo, y eso afecta obviamente a las personas que están cultivando. Y aquí tenemos una imagen de lo que significa finalmente la desertificación y pérdida de suelo. Quiere decir de un suelo con poco material orgánico, y ese tiene dos efectos. Por un lado, almacena poca agua, quiere decir estamos en un suelo que podría ser hasta comparable
con lo que es el cemento en la ciudad, donde el agua escurre más que nada. Y por el otro lado, es un suelo que tiene muy poca materia orgánica, muy poco nutriente, por ende, al final, lo que pueda cultivar, su calidad no es de lo mejor, pero básicamente lo que más pierde es su capacidad de esponja. Un suelo finalmente fértil es un suelo con alta capacidad de esponja, quiere decir el agua que cae realmente se absorbe, y eso es lo que estamos perdiendo, y tal vez esa es la crisis más dramática en ese sentido, porque con eso finalmente nos vemos enfrentados a un proceso mucho más de largo aliento, porque suelos se construyen, un buen suelo se construye en millones de años. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar fuertemente en ese escenario combinado de escasez hídrica y erosión de suelo. Bueno, aquí algunas de las cifras que son las mismas que presentó Luis Gurevich, básicamente que el 85% de las explotaciones agrícolas nacionales finalmente corresponden a lo que es la agricultura familiar campesina, razón por la cual a mí me motiva muchísimo en trabajar con ese segmento para poder equiparlos en este escenario que cada año se está agravando más y no sabemos si es que en algún momento va a cambiar. La probabilidad de cambio es baja porque definitivamente los patrones que estamos viendo de cambio climático por cambios en las temperaturas de océanos, etcétera, han sido cambios que se han extendido por mucho tiempo, y revertir esos patrones no va a ser ni de hoy a mañana, entonces un fenómeno para quedarse. Así que esa es la motivación por la cual nosotros estamos trabajando con ese tipo de, con ese segmento dentro de la agricultura. Y bueno, estamos realizando proyectos, como decía, junto con la Fundación La Semilla, que son proyectos de responsabilidad social empresarial, y se hacen gracias a la cooperación, en este caso, de las empresas Anglo American, Colbún, Ventisqueros y también Mirela Los Pelambres. Y ahí les quiero contar un poco lo que nosotros les enseñamos a las personas para finalmente poder equiparse ante el escenario de escasez hídrica. Y uno de los elementos claves, tal como dije, es finalmente el restituir o restaurar suelos o preocuparse de mantener un suelo con alto nivel de materia orgánica, por ende un suelo bien nutritivo y un suelo con una gran capacidad de ser una esponja que realmente absorba el agua en el momento que lo aplique o en el momento que el agua caiga, para que ésta no escurra. Y finalmente en el proceso de escurrir también se lleva finalmente un montón de nutrientes. Entonces, cuando cuidamos nuestros suelos, estamos al mismo tiempo trabajando en pro de tener menos problemas de sequía. Entonces, básicamente, la gran pregunta que muchos hacen, y aun cuando uno siente o piensa a veces que en lo que es el campo la gente debería estar toda compostando, que es finalmente el tema de cerrar ciclos, le extraigo al suelo en forma de hortaliza o lo que fuera, finalmente vuelvo a compostar los desechos que quedan de eso y con eso vuelvo a nutrir el suelo. Ese ciclo, lamentablemente, también a nivel de la agricultura familiar campesina, en muchos casos se ha interrumpido. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por lo general, es mostrar formas de hacer compost que la gente sienta fácil y finalmente entiendan, digamos, que eso es un abono con el cual no necesitan adquirir nada, que lo pueden producir ellos mismos y con el cual en el tiempo finalmente ellos van a tener un suelo de mucho mejor calidad, y eso no solamente en la área de cultivo. Por lo general lo que les enseñamos es usarlo dentro de toda su pequeña parcela, o si tienen netamente un patio. Hay realidades muy diferentes en lo que es la agricultura familiar campesina. Y ahí por lo general trabajamos con ellos para tener diferentes tipos de contenedores con los cuales hacer eso. Trabajamos con pallets o con malla gallinera y armamos ese tipo de compost. Aquí algunos de los contenedores que normalmente les mostramos para que se adecúen a lo que haya finalmente. Y lo otro que también hacemos es por lo general mostrarles todo lo que es la lombricomposta. Quiere decir que las lombrices aceleren un poco este trabajo de compostaje y finalmente tengan con eso un abono excelente para poder abonar sus huertos y poder restaurar esos suelos que tanto necesitamos restaurar. De ahí otra técnica que
es, digamos, de muy baja tecnología. Como les decía, yo les voy a mostrar puras cosas de tecnología muy baja, pero que nos ha dado excelentes resultados para ayudarle a este segmento de muy importante, la agricultura nacional, no desde el punto de vista de las exportaciones, sino que del sustento finalmente, es lo que es el mulch o acolchado. O sea, uno dice, bueno, es una técnica tan simple, pero lo que hace en cuanto a la eficiencia hídrica es impactante. En los meses de verano uno ve. ¿Y qué es al final el mulch o acolchado? Es básicamente lo mismo que vemos en el bosque, donde al caer las hojas y ramas, etcétera, lo que se hace es proteger el suelo de la irradiación solar directa. Entonces, con eso, yo, por un lado, hago que no se evapore tan fácilmente el agua porque está tapado, no totalmente como con un plástico, porque todavía respira, pero no pierdo tanta agua por evaporación simplemente. Entonces, eso es lo que uno imita. Y ahí hay finalmente diferentes materiales que yo puedo usar dentro de mi huerto, dependiendo de lo que tengo o dentro de mi parcela agrícola, que depende de lo que yo tenga a la mano. En muchas huertas usamos las hojas caídas en otoño, que se recolectan y finalmente se usan como acolchado. Se usan fardos de paja, y se pueden hasta usar piedrecillas, se pueden usar chips de madera, se pueden usar cuescos de almendra, lo que fuera. Entonces, al final es una técnica de muy baja tecnología, pero cuando uno la aplica, realmente su ahorro que produce en cuanto al agua es impactante. Y eso tiene relación, por ejemplo, a mí me tocó ver hace varios años atrás una charla de una persona de Israel que vino, donde mostró que más allá de lo que ya pudiera ser el riego subterráneo de por sí, en Israel no hay suelo en ese sentido descubierto, porque se entiende que cuando el suelo está descubierto hay un porcentaje muy alto de agua que se evapora. Entonces, una cosa que ellos hacen es, por ejemplo, también cubrir con plástico. Y este acolchado que yo les estoy mostrando es un material que finalmente es accesible, no tiene costo, lo encuentro en mi jardín o lo que fuera, lo aplico y con eso realmente aumento muchísimo la eficiencia hídrica en todo lo que es mi producción agrícola. Bueno, esto es un poco una gráfica que elaboramos para mostrar eso, que finalmente es lo mismo que pasa en el bosque cuando aplico el acolchado, que el bosque mismo, entre lo que cae al suelo, entre las diferentes alturas de los árboles, finalmente atrapa muy bien la humedad, razón por la cual uno cuando entra a un bosque siempre siente que está fresco y está húmedo, y lo mismo moldeamos o simulamos con el acolchado. Bueno, de ahí otra cosa que les mostramos o que trabajamos con los agricultores es justamente todo lo que es la recolección de agua. Y ahí lo importante es entender que muy a menudo nosotros no hacemos trabajos en terreno y con eso, tal como también vimos en el caso de la exposición de Roberto sobre el Valle de Ica, también perdemos mucha posibilidad de infiltrar agua en el suelo. Y eso infiltrar usando netamente el agua que cae en ese sentido, entre un suelo bien manejado, pero también un poco un diseño de paisaje. Entonces ahí el tema de los surcos se hace fundamental. A veces significa que tengo que limpiar el terreno, otras veces simplemente puedo ir viendo, trabajando con la pendiente del terreno y trazar bien los surcos sin ser tan invasivo, pero básicamente si yo construyo surcos y después planto sobre los surcos lo que hacen es desacelerar el agua y dejar que realmente se infiltre. Si eso yo lo combino con lo que es el acolchado, yo realmente estoy logrando altas tasas de poder mantener agua en el suelo, que es lo que me va a equipar en los meses que nosotros acá, como tenemos lluvias estacionales en gran parte del país, no tan hacia el sur, pero hasta en el sur hoy día también las lluvias en la época de primavera y verano están cada vez más escasas, así que todas estas técnicas se aplican casi ya para todo Chile. Entonces, al final lo que yo hago con esto es lograr al máximo mantener agua en el suelo para usarlo en los tiempos en que el agua finalmente es escasa. Bueno, perdón, voy a volver a este. Esto básicamente tiene un poco que ver con que es importante trazar los surcos, obviamente,
en el contorno del cerro. Lo que vemos muy a menudo, y no es por ir en desmedro de ningún tipo de plantación, pero sí creo que vale la pena mencionarlo, cuando se planta en cerro en general, muy a menudo vemos por temas agronómicos, manejos más facilitados de maquinaria, vemos que las líneas finalmente corren totalmente contra el contorno del cerro. Y eso es una práctica que desde el punto de vista de lo que es la retención de agua y también la retención de todo el material orgánico finalmente y los nutrientes es muy mala porque hay un proceso de erosión. Entonces nosotros por lo general tratamos de concientizar. Ahora algo pasó. Bueno, tratamos de concientizar de que finalmente sigan o planten realmente y vean y tracen los surcos en contorno con el cerro. Bueno, eso es un ejemplo netamente de lo que es un surco ya funcionando en ese sentido y como digo, en la combinación con el acolchado tenemos excelentes resultados para poder mejorar la retención hídrica. Bueno, y para un poco graficar eso, siempre mostramos también ejemplos de lugares donde hay mucho impacto en ese sentido, de entender cómo con el diseño y trabajar un poco el paisaje, finalmente se han logrado poder reactivar lugares que estaban totalmente desérticos. Un caso aquí, en este caso es Luis Plateau, en China, que finalmente aquí tenemos por ejemplo, tazas para plantar árboles, donde también si tengo lluvias estacionales, ahí lo que hago es desacelerar el agua para que realmente penetre finalmente en el suelo. Entonces son ideas de lo que uno puede hacer en diseño, el mismo diseño de terrazas, para nosotros volver a mejorar y poder reactivar áreas que hasta ahora están desactivadas o están con procesos de desertificación en ese sentido. Y de ahí finalmente, claro, hablamos mucho sobre el riego, partiendo desde cuándo regar. Obviamente en zonas, especialmente en Chile, tenemos muy baja humedad relativa, quiere decir que con eso de repente si podemos, especialmente en la agricultura familiar campesina, podemos manejar muy bien nuestros riegos, regar realmente en la tarde para que el agua tenga tiempo para penetrar durante toda la noche, eso ya es una cosa muy importante. La forma de regar, de no regar por un chorro muy fuerte, etcétera, si es que se riega todavía manualmente, pero también enseñamos muchas otras técnicas de apoyo, que es desde construir sistemas de riego con botellas, sistemas de riego por goteo subterráneas con botellas, para pequeños huertos familiares finalmente, que lamentablemente eso sí se me fue mostrarles una foto que lo han seguido muchísimas personas en la zona centro, lo que nos ha dado mucho gusto porque realmente con eso mejoran la eficiencia hídrica de su riego finalmente. Y también instruimos en sistemas de riego por goteo, también sistemas de riego por goteo que tengan una pequeña bomba solar, que eso también lo vamos a ver en otras exposiciones a lo largo del webinar. Así que esas son algunas de las técnicas también para poder acompañar, por ejemplo, muchos tienen cabras también asociados a animales en general y también tienen mucha mortandad de animales. Entonces es como apoyar con cosas que tengan, materiales que tengan a la mano para poder regar esos árboles que finalmente son el sustento para sus animales sin tener que ir, porque a veces uno no llega con la manguera. Nos encantaría trabajar o hablar de muy alta tecnología, pero en la práctica, cuando uno está en campo, está en terreno, ve que está a veces muy complicado porque es mucho trabajo físico, mucho esfuerzo, y ahí con el tiempo fuimos ideando cosas que pueden ayudar y que sean realmente accesibles para las personas. Y finalmente, un tema que hemos estado empezando a trabajar también en el mismo este tema de los huertos familiares son técnicas simples para captar el agua de lluvia, desde pensar primero qué tipo de casas tienen, por dónde pueden captar el agua lluvia, cómo lo almacenan, y después cómo lo distribuyen. Y lo mismo también para todo lo que es la reutilización de aguas grises, que es una práctica que al menos en la zona central, nosotros trabajamos mucho en el Camino Internacional, se hace ya muchísimo, quiere decir que mucha gente está reutilizando las aguas grises para riego. Entonces, claro, nos podemos negar a eso y pretender que no. Ahora salió un reglamento para lo que es la reutilización o la utilización de agua gris para riego. Ahora,
se dice que no se puede usar para riego de áreas comestibles. Si nos vamos a la práctica, eso se hace. O sea, podemos cegarnos a que no se hace, pero la gente cuando no tienes con qué regar, que es la realidad de mucha gente, tú riegas con lo que hay. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta ha sido, bueno, veamos los sistemas que tienen instalados y cómo los podemos mejorar. Y ahí, en ese caso, nosotros hemos estado ayudando a, por un lado, crear conciencia de que se separe, por ejemplo, todo lo que es, por un lado, obviamente el agua negra, quiere decir la caca, pero por el otro lado, también lo que son las aguas grises de más fácil manejo, que es, por ejemplo, el lavamanos, la ducha, de las que son un poco de más difícil manejo, que son las aguas, por ejemplo, que tienen residuos grasosos, etcétera. Y con eso poder finalmente canalizarlas y usar el suelo como filtro. Eso como lo más básico es usar el suelo como filtro, porque el suelo tiene propiedades para filtrar agua. Entonces, lo que yo tengo que hacer es canalizar el agua, finalmente tapar bien el lugar donde sale el agua, tener un buen suelo acolchado y con eso finalmente puedo regar y usar el agua gris para riego. Eso sería si no quiero enredarme en filtración. Y después también hemos estado el año pasado, a fines del año pasado, todavía no terminamos ese proyecto, empezando a mostrar entre filtros caseros que uno puede usar, las mismas materiales que finalmente usa el lecho de un río, por ejemplo, y como les digo, la naturaleza nos muestra cómo filtrar agua, porque finalmente lo que cae, todo eso se filtra a través de las propiedades del suelo. Entonces ahí hemos construido filtros de diferentes envergaduras, primero caseros. Y por el otro lado también hemos estado viendo filtros o instalando filtros que ahora deberían instalarse en algún momento, que son, digamos, más fáciles de manejar desde el punto de vista de la limpieza, son de más costo. Por suerte, ahí está el apoyo de las empresas que hacen responsabilidad social empresarial, pero también mostramos estos filtros más caseros, al igual que biofiltros, para que la gente no dependa, siempre nuestro objetivo es que la gente no dependa de que alguien le ponga el financiamiento, sino que haya un conocimiento para poder finalmente como equiparse y poder, sí, filtrar el agua de una forma que a mí me acomode. Y como les digo, por eso también mostramos la opción de simplemente usar el agua gris para riego directo, especialmente el de la lavadora. Muy a menudo es muy fácil de hacer en la salida y usar esa agua y directo usar el suelo como medio filtrante. Entonces, eso son cosas que la gente de ahí logra aplicar fácilmente en ese sentido. Bueno, y ya para ir terminando, y así vamos recuperando también el tiempo, aquí algunas imágenes de personas que algunas se emplazan en lugares donde realmente hay una escasez hídrica más o menos firmes y cada uno ha tomado el conocimiento que hemos estado dando y lo aplica de una forma maravillosa, muy a menudo mejorada. Por ejemplo, a la izquierda ven a una señora que es muy, muy, muy capa y que finalmente ella después ya construyó toda una estructura de protección también, pero también empezó a usar masivamente todos los cultivos que normalmente son rastreros para levantarlos y dar sombra y con eso disminuir el porcentaje de evaporación que tenemos desde el suelo especialmente. Entonces, bueno, así les podría contar de una cantidad de personas muy, muy ingeniosas que hay en el segmento de la agricultura familiar campesina y de la cual tengo muchísimo respeto y admiración. Entonces, sí, les invito, bueno, a también mirar cuando uno va por la carretera, de momento salimos poco, pero otras veces uno va por la carretera, también mirar y ponerse en el lugar de las personas que ahí a veces en estos cerros súper ya degradados están y se mantienen y encuentran formas de mantener su huerta, lo cual es increíblemente valioso y más lo vemos ahora en estos tiempos de pandemia. Así que aquí algunas fotos más que nada. Y bueno, un tema, y es el que también conversamos brevemente con Luis Gurovich en la mañana, un tema que nosotros también estamos incorporando en estos programas de agricultura familiar campesina, son técnicas como, por ejemplo, la acuaponía, que finalmente es un ciclo totalmente cerrado y también siempre nos interesa mucho la independencia. Quiere decir, si yo uso
si yo tengo la hidroponía, que también es un sistema altamente eficiente en el uso del agua, yo sí tengo que comprar la solución nutritiva. El caso de la acuaponía, que por lo menos para mí, cuando yo la conocí, me revolucionó la forma de pensar, que es justamente que los peces finalmente, a través del alimento que yo le doy a los peces, lo que fecan los peces sirve como nutriente para las plantas. Entonces la solución nutritiva al final es la caca de peces en ese sentido. Entonces eso va recirculando. Y ese tipo de sistemas también queremos también a la zona sur, donde hay más digamos, más directo manejo también, o sea, con todo lo que es la industria acuícola, queremos ir incorporando. Así que, bueno, son técnicas fascinantes y yo creo que esas son la agricultura del futuro también, aun cuando su costo de inversión sea al inicio superior, pero en un escenario donde el agua va a ser tal vez una cosa como decisiva, ese tipo de inversiones se van a ir pagando y tal vez también en una generación más descentralizada, tal como lo vemos en la energía, tal vez en el alimento también vamos a llegar a eso. Así que, bueno, eso lo vamos a empezar a incorporar de aquí en adelante. Así que les agradezco a todos por su atención, por la oportunidad de poder compartir tal vez algo que es un poco un segmento no tan tradicional desde el punto de vista porque no es del sector exportador y el foco está en eso, pero es un sector súper importante porque es el 85% de lo que es finalmente la agricultura chilena. Así que muchas gracias. Gracias, Anika. Muy buena presentación. Por el chat igual nos llegaron algunas felicitaciones. Y también hay una pregunta. ¿Te la puedo hacer? No sé. Igual te la hago. Mira, Rodrigo Grandón, igual te felicito por la presentación y pregunta si hay alguna experiencia con BCs secos. Yo conozco amigos que tienen BCs secos justamente. Yo misma aquí en estos casos no lo he incorporado, pero de todas maneras todo ese tipo de técnicas, básicamente el BC seco, para los que no saben, lo que es separa los líquidos de los sólidos primero, entonces los sólidos se van en ese sentido a un hoyo y los líquidos para el otro lado. Y con eso finalmente yo no necesito estar tampoco con mucha agua tirando la cadena y que todo eso se pierda, sino que finalmente también se reconoce todo el potencial que tienen nuestras propias fecas para hacer en ese sentido un abono, entre comillas. Pero especialmente también es súper interesante desde el punto de vista del poco agua que usan esos sistemas. Entonces, yo creo que esos sí son cambios obviamente culturales también. Ahora, la eficiencia hídrica en los baños, en los lugares donde hay sequía en Chile, ya son una cosa, o sea, nadie le necesita contar a las personas que lo viven día a día cómo, por ejemplo, tirar el baño con el agua de la ducha. La gente lo hace de por sí, poner un balde, por ejemplo, cuando se ducha y usar esa agua después para tirar la cadena, no es nada nuevo, no, sí. Y lo mismo con el tema de lavarse las manos, muy a menudo está almacenada el agua para cuando se corta y uno se lava con eso las manos. Entonces hay realmente una realidad en estas zonas donde hay sequía, que a veces las personas que vivimos en la ciudad y con una buen abastecimiento hídrico ni nos imaginamos, y también el ingenio de las personas, que por eso digo, admiro muchísimo. Sí, sí, lo mismo comentó Marcelo, igual en el chat, dice, excelente presentación, Anika, un tema clave en la viabilidad humana en Chile. Así que muchas gracias por ese tema y por la sencillez que tratas el tema de la caca. Me sorprendió. Bueno, la caca, todo el mundo lo ve como algo malo, pero en realidad es totalmente un ciclo cerrado. Uno come, sí, extrae y después eso mismo es un abono. Así que sí, yo creo que eso nos debemos, cuando hablamos de economía circular, debemos recordarnos muy bien de eso. Perfecto.